These are my dreams. These are my moments. I swallow your heart. It seemed to be fearless. Nothing will come. It's all done. Nothing will change. Let's surrender. Nothing will come. It's all gone. Nothing will change. Let's surrender. Bienvenidos a este su primer video del canal Desde el Alma. Lo que acabamos de ver al inicio se llama Los no pertenecientes y es un texto que escribí hace aproximadamente 8 años, un poco después de la muerte de mi mamá. Y quise abrir este primer video del canal con este texto y este video de los no pertenecientes porque me parece que viene muy ad hoc a lo que me gustaría tratar a lo largo del desarrollo del canal. Les platico brevemente. Me he dedicado al mundo del teatro, del performance, artes plásticas, la escritura. En general siempre me ha gustado mucho el arte, de entrada porque es mi medicina del alma, pero también porque ha sido el medio por el que he podido compartir con las personas lo que aprendo, mi propia experiencia de vida, lo que voy conociendo en el tiempo. Pero bueno, creo que ahora es momento de hablar más de tú a tú. Esa es la intención de crear este canal, que se vuelva eh, otro medio creativo para expresarles, compartirles lo que he ido viviendo, lo que he ido experimentando y que si esto le puede servir a alguien, buenísimo. Los no pertenecientes es un sentimiento que todos hemos tenido alguna vez. Yo, en lo particular, siempre me he sentido una no perteneciente. Es paradójico porque cuando comparto este texto, la mayoría de la gente me dice que en algún momento se siente así. Crear desde el alma es hablar de eso, de corazón a corazón. La intención de este primer video es platicarles por qué decido hacer este canal. Les comento, yo ahorita estoy haciendo un diplomado en prevención del suicidio. Lo que me llevó a ello fue mi propia experiencia. Yo he tenido experiencias suicidas en 3 ocasiones en mi vida. Tengo 42 años. La primera fue a los 10 años aproximadamente, la segunda a los 20, 21. Y esta última, la más fuerte y la que me dejó con secuelas físicas, con una
leve discapacidad física fue hace 6 años, cuando tenía 36. Lo pensé mucho antes de compartir esto porque de ninguna forma busco ni victimizarme ni tampoco unirme al club de los optimistas. Creo que los seres humanos somos luces y sombras y el tema es que a veces nos desequilibramos y no encontramos esa armonía, ¿no? Yo no creo en un status quo de la felicidad donde es un punto al que se llega. Me parece que la felicidad es un ingrediente más de la vida, como la tristeza, como el enojo, como eh, la decepción, como el éxtasis. Y realmente lo que buscamos es llegar a una plenitud de todos esos elementos. La palabra suicidio genera mucha incomodidad, ¿no? En alguna de las sesiones con mi terapeuta, él me preguntaba que cuál era mi necesidad de comentarle a las personas que yo he pasado por experiencias suicidas. Y le decía que porque una me parece que las personas que lo hemos vivido de alguna forma hemos sufrido cierto estigma o a veces nos autoestigmatizamos, ni que nuestra familia, ni nuestros amigos, ni la sociedad lo veamos como algo de lo que no se puede hablar, algo que se tiene que esconder, porque lo más grave de este asunto es que cada vez las tasas de suicidio son mayores. Y me parece que mientras no hablemos de ello, me parece que mientras no lo abramos claramente, va a seguir siendo un tema tabú, estigmatizado, incómodo y muy desconocido para muchas personas. Nadie, nadie de ninguna edad, desde un niño pequeño hasta el adulto mayor, de ninguna condición, no discrimina. Mi intención de compartir mi experiencia es que quiero que este canal se convierta en eso, en un sitio de prevención. Cuando uno está en una experiencia suicida, en una crisis suicida, tienes una visión de túnel. Pasa lo mismo en una crisis en general y mucho más en una crisis suicida. Tu visión es obtusa, no ves opciones. Quiero platicarles qué me pasó a mí. No voy a hablar de la primera y del segundo intento porque en realidad me parece que el tercero es más contundente y reitera muchos de los síntomas y de las emociones que yo no había trabajado en el pasado, ¿no? 2 años antes de mi intento de suicidio, en el 2014, mi madre falleció, como ya se los había comentado al principio, y esto me cambió la vida, ¿no? Me queda claro que no estamos preparados para la muerte, por más que la vemos todos los días en un puesto de periódicos, en las redes sociales, en las películas, que es un hecho que vamos a morir, es lo único que tenemos realmente seguro, no sabemos cuándo, pero vamos a morir, es lo único certero en la vida. Me liquidan del trabajo en el que había estado y se dan una serie de pérdidas. Yo tenía que resolver algunos asuntos de negocio que había dejado mi mamá. Yo no sabía en ese momento que mi papá tenía Alzheimer, eso lo fui descubriendo años después. Como muchas personas, no supe cómo trabajar mi tristeza, ¿no? No nos enseñan a trabajar y cuando alguien llora, cuando alguien se enoja, nos sentimos incómodos, no sabemos qué decir, qué hacer, ¿no? Pareciera que siempre tenemos que estar contentos, incluso cuando alguien te dice, ¿cómo estás? Lo primero que contestamos es bien. Y si tú osas decir que no estás bien, la gente no sabe cómo reaccionar, no, vamos, no hemos sido preparados, educados para trabajar con las otras emociones que al final son tan humanas como la alegría, ¿no? Y yo tampoco supe trabajar mi tristeza, me volqué de lleno a resolver problemas, a pensar, 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 pensar para evitar sentir. Obviamente eso me llevó a un insomnio enorme, a un grado de ansiedad enorme. Las crisis con mi papá fueron muy difíciles. Yo todavía no me daba cuenta de que tenía un tema de demencia y peleábamos mucho. En fin, va pasando el tiempo, retomo un poco mi vida, vuelvo a trabajar, hasta que llega el mes de julio, tengo una discusión muy fuerte con mi papá y aclaro que no estoy diciendo que mi papá tuvo la culpa, me parece que simplemente fue como el detonante para que yo colmara mi límite. Y lo único que pasó por mi cabeza es que ya no quería estar en este mundo, que quería desaparecer, que quería morir. Estaba muy enojada
Nunca en mi vida he sentido ese grado de ira, una ira, no sé, era una cuestión de destruir impresionante, ¿no? Pero destruirme a mí, no a los demás, era justo eso, acabar con lo que yo era. Así que me encerré en mi recámara y me tomé una sobredosis de pastillas que tenía más de 70 pastillas, fueron las que yo consumí. Yo juraba que con eso iba a morirme. Lo último que recuerdo es que pierdo la conciencia, estaba acostada. Cuando vuelvo a abrir los ojos, estoy en un hospital y me doy cuenta que sigo aquí. Me sentí frustrada, ¿no? Porque seguía aquí. Eh, Estuve internada un mes. El amigo que me encontró en casa dice que cuando me halló estaba yo sentada, así como ahorita, en el piso, en posición, justo en la posición que estoy ahorita, como en flor de loto, nada más que con la cabeza en el suelo. Yo la verdad es que no lo recuerdo. Calculo que unas 16, 17 horas. Entonces esto provocó una cosa muy rara que yo no sabía ni que existía, que se llama rhabdomiólisis. Es una especie como de destrucción muscular y nerviosa, por lo que entiendo, por aplastamiento. Y hasta donde me dicen, me querían amputar la mitad de las piernas, de las rodillas para abajo, porque traía muchísimas llagas en todos los puntos de contacto donde estuvo presionado, ¿no? De hecho, no sé, en otros países, pero aquí en México, en las clínicas públicas, las esquinas de urgencias tienen como 4 áreas en las esquinas donde ponen a los enfermos más graves que prácticamente están por eh, morir. Y hasta donde me platica mi gente y los doctores con los que luego pude conversar, ahí estuve yo las primeras 48 horas. En el área de nefrología, que es donde se especializan en los riñones. Y bueno, ahí sí me lo dijeron, la posibilidad de que recuperes, de que pierdas tus riñones es altísima, por ende que mueras. Sin embargo, vamos a hacer un tratamiento con hemodiálisis para ver si los podemos como limpiar. Hasta donde recuerdo te hacen firmar una responsiva porque el tratamiento es riesgoso. Fue una etapa muy compleja la del hospital. No sentía las piernas, sentía como cuando se te queda dormida una parte porque te recargaste mucho tiempo, como esa pesadez, ese cosquilleo, esa falta de movimiento. Así exactamente sentía de las piernas para abajo. Tenía las llagas, me las tenían que lavar, tallar. Y la hospitalización y en realidad todo ese tiempo que estuve en recuperación fue una gran lección de humildad porque recibí muchísimo de los demás. No podía usar ni siquiera el cómodo, que es esta como cosita metálica que utilizan en los hospitales para que uno pueda, este, pues ahora sí que hacer del baño. No lo podía utilizar porque no podía tener, no dominaba mi cuerpo. Entonces, aunque me rehusé, me pusieron pañal como un bebé. Era muy incómodo y más cuando la enfermera iba a recogerlo. Me tenían que bañar en la cama porque no me podía parar. Entonces, pues igual me bañaba un hombre que una mujer. Entonces, pues te sientes muy vulnerable. Finalmente, al mes salgo del hospital y salgo en silla de ruedas. Estuve 4 meses en rehabilitación, 4 o 5 meses. 3 veces por semana iba una ambulancia por mí y me llevaba a las terapias. Me sentía muy aislada, muy sola, muy ansiosa, muy deprimida, muy enojada. Debo de confesarles que en algún momento volvió a pasar por mi mente la idea de morirme, porque decía, bueno, no solo ahora tengo el problema ABC, ahora tengo problema A, B, C, D y E, pero me asustaba mucho no lograrlo y quedar peor de lo que ya estaba, ¿no? Entonces, tengo que agradecer ese miedo porque me detuvo. Me tenía que bañar en el suelo de la regadera porque pues ni de chiste podía ponerme de pie. Me tenía que vestir encima de en una colchoneta al ras del piso. Y no tenía celular, lo había perdido, mi computadora no funcionaba bien, mi internet no era bueno, no podía leer, no me concentraba, no me gustaba ver la tele. Sí, muchos de mis amigos me fueron a ver, pero bueno, al final tenían sus vidas, tenían cosas que hacer. Y esos 4 meses que estuve prácticamente aislada, sola con mi soledad, como dice una canción, sola conmigo misma,
fue una gran lección, ¿no? Que en el momento no la pude como ver hasta que ya la procesé después, porque me di cuenta que era lo que de alguna forma la vida me estaba poniendo enfrente, ¿no? Enfrentarme a mí misma sin tantas máscaras, sin viendo lo que estaba pasando y trabajar con eso, ¿no? Las cosas fueron modificándose. A los 4 meses me pude poner de pie por primera vez. Empecé a usar una andadera porque la sensación seguía siendo la misma, como de pérdida de, como tener dormidos los pies. No me podía sostener, entonces empecé a volverme ágil con la andadera. Ahora iba al mercado con mi mochila, la andadera, empecé a salir más. Después vino las férulas, que son una especie como de media bota de plástico, son unas órtesis, es su nombre correcto. Este, y como el problema mayor era en los pies, ¿no? Porque fue la parte que se me dañó por las horas en las que estuve en esta posición en la que ahora estoy. Este, no tenía un movimiento que se llama dorsiflexión, que es cuando alzas el pie para poder dar el paso. Entonces las férulas eran un soporte, ¿no? Horribles, como podrán verlas, muy grandes, muy anchas. Con el calor era horrible, ¿no? Parecía que traía calefacción en las piernas. Además, en lo que mis pantorrillas y mis pies se adaptaban, se me hicieron, en las zonas de contacto se me hicieron ámpulas. Después empecé a utilizar un bastón con las mismas férulas. Pues obviamente cambió mi manera de vestirme. Ya no podía usar jeans entubados o ya no podía usar mis tenis, tenía que usar tenis más grandes, los que me cabían. Me da mucha vergüenza que me vieran las piernas. Me costó mucho trabajo salir al mundo, hasta que llegó un día en las revisiones periódicas que me hacían, donde me dice el doctor que hasta ahí llegó mi avance, que de ahí en adelante así me iba a quedar. Siempre en ese proceso conservaba la esperanza que todo volviera a ser como antes, ¿no? Cuando el doctor me dice eso, me derrumbo, me siento muy mal, me siento muy frustrada. Otra vez pierdo como estas ganas de evolucionar, ¿no? Porque prácticamente me estaba cortando las alas. Pero en algo tenía razón, y es que mi vida no ha vuelto a ser igual desde entonces. Una parte de mí sí se murió, una parte de mí ya no está, ya se transformó. Tengo mucho que agradecerle a ese momento y ojo, por favor, quiero que quede claro, con esto no estoy diciendo que intentar suicidarse sea la mejor opción, todo lo contrario. Más bien he entendido que cosas que pude haber entendido antes, no las pude ver hasta llegar a ese límite y pasar ese límite. Hoy tengo que vivir asumiendo las consecuencias de mis actos. Tal vez algún día exista algo con lo que yo pueda volver a caminar sin un apoyo externo, pero la realidad es, esta es hoy mi realidad. Actualmente uso unas férulas mucho más ligeras. Lo cierto es que esta experiencia suicida me hizo entender que había llegado a mi límite. En realidad, yo desde antes ya me ponía la pistola en la cabeza de muchas formas, ¿no? Me parece que esto es algo muy común en las personas que nos llegamos a sentir no pertenecientes, que nos sentimos vulnerables, muy sensibles. Nos ponemos en situaciones límite versus alguna sustancia, alguna relación, algún hábito. Eso es una manera de irnos suicidando a pedacitos, ¿no? Hasta que a veces llega uno al extremo al que yo llegué y muchas personas han llegado. No les digo que de pronto no me siento triste, enojada. Vamos, es que eso no ha cambiado. Sigo siendo una persona sensible, sigo siendo una persona voluble, ¿no? Es decir, eso no es que eso haya desaparecido. Lo que ha cambiado, lo que he ido aprendiendo en el proceso es a entender que eso no va a estar todo el tiempo, que así como un momento estás feliz y otro estás triste, otro estás enojado, pero todo pasa, todo es parte de la vida. Yo ya no puedo correr,
No puedo usar tacones ni nada de eso, ¿no? Tengo que usar calzado que me dé soporte. Y a veces veo que la gente en la calle corre y mi instinto es hacer lo mismo, pero creo que mi cuerpo sintomatizó lo que yo de alguna forma necesitaba entender para mi interior y era no corras, calma, tranquila, respira, que esto también pasará. Claro, se los digo, viéndolo en retrospectiva, en otra posición, muchas cosas buenas han sucedido desde entonces, pero ha sido a base de trabajo, ha sido a base de reflexión, ha sido a base de asumir, insisto, las consecuencias, porque lo que quiero decir a ti, si me estás viendo y te has sentido en una situación como la mía, si has tenido intentos de suicidio, si has pensado en que esta es la solución, no importa la edad que tengas, no importa si tienes 12, 15 o 60 años, todos los seres humanos somos valiosos, todos tenemos algo que dar y desarrollar y compartir. No importa qué cosas o en qué moldes no encajes, siempre hay algo bueno que podemos hacer o dar. El tema es cómo reconocerlo y poderlo expresar, ¿no? De verdad, si esta idea está pasando por tu cabeza, si la has vivido, si conoces a alguien que está en una situación similar, gente vulnerable, gente sensible, no, no hagas como que no la ves, porque las cosas sí pasan. Dale un minuto, escúchala, sonríele, pregúntale cómo está. Si desafortunadamente tu amigo, tu pareja, tu hijo, tu esposo, tu compañero de trabajo ya no está porque se suicidó, no lo escondas, llóralo, platícalo, compártelo. Las personas, la sociedad necesitamos saber que todos estamos pasando por esto, que no es único de algunas personas. La idea de este canal, como dije hace rato, es sí hablar de la experiencia suicida, de la prevención del suicidio. Y eso implica muchas cosas, implica manejo de emociones, pensamientos, nuestro entorno, cómo nos nutrimos del entorno y cómo el entorno se nutre de nosotros. Poder identificar nuestras herramientas, que todos tenemos herramientas distintas para estar mejor con lo que somos, con lo que ya tenemos, con nuestra imperfecta naturaleza, ¿no? Dejar de tener estándares tan altos que nunca llegamos a cumplir y que parece que si no cumplimos ese checklist, entonces no somos nadie, ¿no? Insisto, la idea de crear este canal y de que este primer video sea contarles mi historia es porque me gustaría que lo compartieras, que si esto te llegó, que si esto te tocó en algún punto, que si conoces a alguien que le pueda interesar, por favor se lo compartas. Desde el alma es un canal de tú a tú, de ser humano a ser humano, de alma a alma. En los subsecuentes videos quiero compartirte lo poco o lo mucho que sé de diferentes temas que he ido aprendiendo en el tiempo. A veces compartirte películas que te pueden ayudar, el cine, el teatro, el arte en general es muy catártico. Si te gusta leer libros, lecturas que pueden ayudarte a entender diferentes cosas, con apoyo de amigos terapeutas, de amigos psicólogos, de amigos que se dedican a cuestiones del alma. Insisto, y no desde una posición de especialista, porque creo que de eso ya hay muchos lugares, ¿no? Aquí es más bien con una perspectiva más de humano a humano, ¿no? Habrá algunas charlas en videos subsecuentes donde hablemos de distintos temas que probablemente sean de tu interés y por supuesto, será buenísimo si nos puedes compartir algún tema que te gustaría que tocáramos. E insisto, quitar esta incomodidad ante la muerte, ante el suicidio, porque si ustedes revisan las noticias, la televisión, no desde ahora, no desde el año pasado, desde hace muchísimo tiempo, está ahí, está como una bola de nieve que no queremos ver porque no sabemos qué hacer con ella, pero ocultándola detrás del closet no se va a resolver. Me siento, tengo este deseo de compartir
las cosas que me han ayudado a mí, que quizá te puedan ayudar a ti o a algún familiar o a alguien que conozcas. Así que bueno, pues los invito a que se unan al canal, que se suscriban, ya saben, en la campanita. Si les gustó, denle like, comentarios, por favor. Yo estaré próximamente subiendo más videos y pues bienvenidos. Esto es Desde el Alma. Hasta luego.